¿Cuántos están dormidos? Amén, nos despertamos. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Sé que Dios quiere hablar a nuestro corazón hoy. Y le doy gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos habla. Porque siempre, como dice la Escritura en Hebreos, la palabra es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que una espada de doble filo, dice la Escritura, que penetra hasta partir, ¿qué? El alma, las coyunturas y los tuétanos. Dice que discierne, ¿qué más? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que necesitamos. Y quiero que mire la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32. Dice la Escritura en Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefre, de David, y así como de Samuel y de los profetas. Y quiero que piensen algo en esta mañana. Quiero que intente poner su nombre ahí. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, y ahí puede decir de quién, ponga su nombre. ¿Por qué? Porque cuando tú miras Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Y esta semana el Espíritu Santo estuvo hablándonos de la fe, de la fe, de la fe. Porque alguna vez lo prediqué, lo hablé. La fe es la moneda del cielo. Y realmente todos los que estamos aquí, todos los que me están viendo, tenemos una medida de fe. Eso dice la Escritura, así lo ha leído en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que mira esto, todos aquí, todos los que me ven, tenemos una medida de fe. Pero en algunos casos tenemos una fe tremenda para, no sé, sanidad. Hay gente que tiene fe para milagros, hay gente que tiene fe sorprendente, no sé, para liberación. Bueno, no sé, tienen una fe, pero tal vez en otras cosas nos falta mucha fe. Yo conocí una persona que tenía mucha fe para finanzas, y esa fe de finanzas y que daba y el Señor le daba, tremendo. Pero cuando se enfermaba, le faltaba su fe para creer que esa misma fe que tenía para que Dios hiciera un milagro financiero, Dios también podía hacerla en su cuerpo para sanarle de tal vez de esa aflicción que estaba padeciendo. Y esa persona se ponía súper triste, súper mal cuando se sentía enfermo. Y quiero hablar de la fe porque la palabra del Señor nos menciona, como lo decía aquí, a varias personas que cuando tú lees Hebreos, nos habla de esos personajes que por su fe vivieron cosas impresionantes. Hace 8 días hablamos de quién, en un momento dado, de esa mujer que padeció de una enfermedad durante más de 12 años y el Señor le dijo, tu fe, ¿qué pasó? Te ha salvado, tu fe te ha sanado. También hablamos un poco de Abraham y cuando leemos aquí en el verso 32, él empieza a decir, el tiempo no me alcanzaría para hablarles de estos personajes que vivieron por fe. Y por eso titulé el mensaje en esta mañana, ¿qué habla tu fe? Si tuviera que escribirse, vas a pensar en esto, si tuviera que escribirse un libro y en ese libro dijeran algo así como lo que está aquí escrito, ¿y qué más digo? Porque me faltaría el tiempo para hablar de
de Elizabeth, de Eulalia, de Alejandro, de Helber, de Javier, de Eduardo. Y quiero que te hagas esa pregunta, porque el mensaje va para allá. Porque de pronto la respuesta, de pronto no es la que nosotros quisiéramos. Hace muchos años, no era pastor, nada, pero escuchaba un texto en la Biblia que decía el pastor allá muy, en su predicación, decía, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo han leído? Y cuando él decía eso, yo decía para mis adentros, o sea que yo no agrado al Señor, porque yo sentía que no tenía fe. ¿Quién le ha pasado eso? Que siente que no tiene fe. Que siente que la fe le es a veces escasa, que como que no puede, no sé. Yo lo he pasado, ¿sabe? Yo se lo digo, yo lo he pasado. Yo he pasado por ahí. Y esta semana Dios hablándonos al tema de la fe y de la fe. Y ayer me pasó algo bien, que fue la confirmación de que yo tenía que hablar de fe. Fue súper chistoso. Nosotros vivimos en un 5º piso. Hace 10 años, va para 11 años. Y bueno, esas escaleras no hay ascensor. Entonces ya como que uno dice, no, ya las rodillas, sí, ya empezaron los años con mi esposa. Los muchachos, vaya y venga. Pues. Pero mi esposa, no, mi amor, tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar. Y bueno, listo, pues busquemos un lugar donde no haya escaleras. Un edificio con ascensor, bien alto, bien chévere, o una casa. Máximo con un 2º piso, ¿sí? ¿Me voy a entender? Y entonces, por cosas de Dios, porque ni lo teníamos planeado, ayer fuimos a mirar. Y entonces estábamos con los pastores de jóvenes y nos fuimos a mirar por el sector donde ellos viven y bueno, chévere. Entonces ahí en el carro preguntamos, bueno, ¿y cuál es el presupuesto? Sí, ¿cuánto? No le voy a contar cifras, porque claro que me va a tocar, para que entienda el testimonio. Bueno, la cosa es que los arriendos promedio se pagan entre 1 millón por acá y 1,5 millones, ¿cierto? Más o menos eso es un promedio. Bueno, entonces dijimos así metiéndole fe. Así esa fe que salió de por dentro allá, de mí, de lo más profundo de mi ser. Yo dije, bueno, pues yo creo que por allá hasta 3 millones y eso ahorcados, dije yo. Hasta 3 millones y eso ahorcados. Y mi esposa soltó la risa. Dijo, ahorcados, ¿y ese término de dónde salió? Yo no, pues es que es una locura de plata. O sea, pagar eso me parece absurdo. Bueno, vamos a mirar. Listo. Llamamos a un apartamento. No, ese apartamento, sí señor, tiene 200 metros cuadrados, espectacular, un sueño apartamento, hermano. Sueño. Sí, ¿cuánto vale el arriendo? 6,5 millones. 6,5 millones. Yo, uy, 6,5 millones, hermano. Pasó así, pero un sueño, hermano. No, 6,5 millones. Mi fe no llega hasta allá, hermano. Y 3 millones y ahorcados, imagínense 6. Bueno, la cosa es que, mire, ese programa para mí es horrible. A mí no me gusta hacer eso. Yo creo que por eso llevamos ahí 10 años, pero mire, mi fe ya está aumentándose. Y este es un testimonio. Porque después de que nos describió el apartamento, pero también estaba a la venta, dijo, 1,300 millones de pesos. ¡Oh, aleluya! ¡Santo yo! Y como eso no me gusta, yo tenía que bajarme en las porterías, pero yo le dije a mi esposa, yo no me voy a bajar. Yo le dije al pastor John, yo no me voy a bajar. Se bajan ustedes, pero yo no me voy a bajar. Se bajaba mi esposa, no, aquí no hay nada. Me tocaba a mí por este lado del carro, entonces yo me tenía que bajar, bajaba. Sí, señor, siga acá. Y eso me atendían, los celadores amables. Y ve, tómele una foto a la cartelera. Y ya nos llamamos a otra casa. Uy, sí, esa casa es de 4 niveles, sótano. Uy, esto no la pintó. ¿Cuánto vale la renta? 6 millones de pesos. No, hermano. Así nos fuimos para otro sector.
Y nos reíamos porque decía yo, no, 6 billones, hermanos, es un chiste. Cuando de pronto llegamos a un condominio espectacular y me dicen, hermano, ¿se baja usted? Y yo, me bajé, fui donde el señor celador y le dije, hágame un favor así con fe. ¿Aquí hay casas para la venta? Y me dice, sí, claro, sí, señor. Bueno, pero también hay en arriendo. Bueno, sí, me interesan más las del arriendo. Dese cuenta, ¿sí? La del arriendo, ay, claro, ok. Entonces me dice, el señor vive acá y se la puede mostrar. Yo, es del señor. Pero esa casa es grande, 4 o 5 habitaciones, esquinera, es espectacular. Me dijo el celador, me dice, pero esa vale 6 millones, el arriendo. Ok, el celador está hablando, ¿no? Y me dice, no, pero hay una más pequeña, Y ya llamó al señor para que se la muestre. Bueno, ok, perfecto. Sí, esa es más pequeña, esa es más barata. Me dice, sí, esa es barata. Yo le dije, bueno, ¿y cuánto vale? Esa vale 5. Y yo dije, si el celador me dice que eso es barato, yo estoy llevado de la fe. O sea, algo está pasando conmigo. La cosa fue que yo ya dije, ok, hay un apartamento por aquí cerca de 2 millones. Mi fe se aumentó, hermano, porque yo ya dije, pagó 2 millones relajado. O sea, ya no es difícil. Pero todo esto va a que yo dije, este tema de mi fe, Señor. Y cuando yo me bajé y el celador me dice, eso está barato, vale 5 millones no más, el celador. Y yo dije, Señor, ¿será que es que me quieres decir algo? Ahora, salgo del tema de mi historia. Porque a donde quiero llegar con esto es a que realmente, ¿qué habla mi fe? Ese es mi momento, ¿sí? Pero de pronto tú estás pasando hoy por una dificultad familiar. Tus hijos no están atravesando el mejor momento. Y de pronto tú tienes fe para los otros hijos, pero para los tuyos te falta la fe. Tienes fe para creer que al otro el Señor le va a curar el cáncer, pero si alguien de tu casa es tocado por esta enfermedad, nos falta la fe para decir, Dios también lo va a hacer con él. Y escuchaba esta semana un testimonio del pastor Juan Carlos Harrigan, que escuchamos ese devocional todos los días, y él decía en este devocional que un día llegó su esposa muy triste porque una de las hermanas de la iglesia, que es muy fiel, adoradora, que se hace ahí adelante, que brinca, así de los que lo conocen, que grita y que amén y una mujer del Señor, le dijo a su esposa que le habían descubierto un cáncer avanzado y que ya no tenía tratamiento, ya estaba en su última etapa y que prácticamente ya era morirse. Ella se lo contó al pastor y el pastor se conmovió. Dice, tremendo. Eso fue en una semana. A la mitad de la semana ellos tienen un servicio y él va al servicio. Esta hermana va muy juiciosa y él dice que él está ministrando y él está ministrando cuando siente de parte de Dios decirle, vas a ser sana. Y él le bota la palabra, vas a ser sana. Ella, amén, amén, así fue. Se fue para el médico al finalizar o a la siguiente semana y la empiezan a revisar para todo el asunto que tenía. Y el médico empieza a aterrarse y dice, pero usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Usted está sana. O sea, en una semana, hermano. O sea, yo decía, impresionante. Ahora, esa era la fe seguramente de esta mujer que estaba ahí, no faltaba a los cultos, estaba siempre ahí. Y el Señor la tocó y el Señor la sanó. Eso es como el hombre que tenía la mano seca, que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, que fue ese día culto, muy juicioso y seguramente después de muchos años con su mano seca, va y el Señor le dice, ven para acá y ¡pum! Lo sanó. Y por eso sé que hoy, en esta mañana, no es casualidad que estemos aquí, que me estén viendo lo que me pasó ayer. Olvide las cifras, no me voy a trastear, no voy a pagar toda esa plata, no.
Usted dirá, no, y vamos a mantener al pastor. No, 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 tranquilo. Yo decía, el Señor seguramente nos lo va a dar nuevo. Amén. Pero de aquí a allá toca tomar decisiones y hacer algo. Por fe. Y entonces, ¿qué dice la Biblia de la fe? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Si yo logro entender eso en esta mañana, mi fe va a ser aumentada para yo decir amén. No se ponga su ejemplo, no quiero hablar más de mí. Pero si la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo, créame mi hermano que si yo tengo fe para vivir en ese apartamento de 1.300 millones de pesos, lo puedo hacer. ¿Me hago entender? O sea, es un ejemplo nomás. No me quiero ir tan lejos de acá. Pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice segunda de Corintios? Capítulo 5, versículo 7. Porque dice, por fe andamos y no por qué, y no por vista. Qué tremendo esto. ¿Por qué andamos nosotros? ¿Por qué? Por fe. Por fe, no por vista. Pero si nosotros vamos, a veces vivimos más por vista que por fe. Y yo le decía al Espíritu Santo cuando me daba, porque yo créame que evité el mensaje hoy. No quería hablar, pensaba en otra cosa, pero y ayer molestamos, ¿no? Bromeamos. Yo dije, no, pues me tocó hablar de esto. Pero en broma, hermano, que fue chistoso. De verdad, yo salí riéndome, ellos se daban risa porque entramos al conjunto, sigan en el carro. Eso yo me sentía el dueño del conjunto, hermano. Sigan, tranquilo, entren ahí los puede parquear el carro. Después de que no me quería ni bajar. Me molestaba ir a hablar, porque a veces no todos los guardas son amables. Y uno, no hay nada acá, aquí no hay nada. Señor, bendícelo. Pero realmente vivimos más por vista que por fe. Pero si yo empiezo a aplicar lo que la palabra dice, yo tengo que empezar a vivir como dice la Biblia, y entonces yo vivo por fe y no por vista. Quiere decir eso que si tú tienes hoy un problema y necesitas resolverlo, métele la fe, no lo que estás viendo. Porque si le metes lo que estás viendo, seguramente todo se ve terrible. No hay cómo pagar, no hay cómo arreglar, no hay plata, todo está mal, tu salud está mala, no sé qué esté pasando en tu cuerpo, o en tu casa, o en tu familia. Pero si yo lo aplico así, ahí me voy a quedar. Pero si yo le pongo fe, y yo vivo como dice la Biblia, por fe y no por vista, entonces Dios me va a dar lo que yo anhelo. ¿Sabe? Hace muchos años, voy a contarle otro. Hace muchos años yo era vendedor. Porque recuerdan, le he contado la historia que mi papá me metió en la cabeza que yo era un excelente vendedor. Y me metió en una empresa de químicos para vender. Y yo recuerdo que entré a esa empresa y eran unos hermanos. Y estos manes yo los veía platudos, tenían unos carrazos. La empresa era una casa de Normandía espectacular. O sea, un sueño. Y me entró él porque realmente no eran mis méritos, sino que su contacto hizo, que venga el chino aquí a vender. Y me fui a vender porque iban detrás de un negocio que él hacía con otra empresa y que ahora era este personaje el que iban a usar para hacer ese negocio. Entonces entré a trabajar allá. Pero algo que me acuerdo muy claro, y es que un día estaba llegando yo a esa empresa, yo tenía un carrito que no era mío, que mi tío Gonzalo me lo había comprado, por decirlo así, una camionetica viejita, una Dodge 1500, así, Polara, modelo 70 y pico, y en esa yo era feliz. Imagínense, tenía como 19, 20 años, algo así. La cosa es que yo llegaba ya en mi carro orgulloso. Allá llegaban unos carrazos. Y un día me bajé de esa empresa y, ¿sabe? Tuve un sueño. Y yo decía, yo soñaba bajándome de un buen carro con una buena pinta con mi papá, trabajando en una empresa que fuera de nosotros. Y yo pensé en eso y dije, qué rico sería eso. Yo bajarme de mi carro, mi papá del suyo, entrar a nuestra empresa y que sea como esta. Yo lo pensé.
Y eso que a uno se le olvida, pero hay uno que no se le olvida en tus sueños. Hay uno que tiene, porque sabe, alguna vez me lo dijo un profeta, sueña, porque tus sueños me encantan. Y yo decía, amén. Y con ese sueño yo le puedo decir hoy que ese sueño se hizo realidad. Hoy es una realidad. Dios nos ha dado una bendición maravillosa con esa empresa que le ha dado a mis padres y a nosotros como familia. Y es linda, se pasó una casa linda, él se baja de su carro, yo me bajo del mío, y yo digo, ¡oh! Amén, se cumplió esta palabra, se cumplió. Y yo no estoy hablando aquí hoy de plata y del evangelio que llaman de prosperidad, no, estoy hablando de fe, lo que la Biblia dice que es fe. Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿La palabra de qué? De fe que predicamos. Dice el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quiénes creen eso? Mira, eso te debe hacer feliz, porque me está diciendo que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Qué tremendo, ¿no? ¿Y eso qué es? Fe. Fe. Ahora, ¿cómo desarrollo la fe? Ya sabemos qué es fe. Ya sabes qué es esa certeza de lo que tú no estás viendo, que ya no vives por vista, sino que vives por fe. Ya sabes que el Señor lo recibiste en tu corazón y al confesarlo a Él y proclamarlo vas a ser salvo. Y eso te va a tener un estilo de vida coherente a lo que están hablando, a lo que estás hablando del Señor. Por eso dice la Biblia, serás salvo. Porque hay gente que se condena todo el tiempo. Todo el tiempo vive en el infierno, diciendo no me voy a condenar. No, sabes, esa persona no ha conocido a Jesús. Porque el que conoce a Cristo, el que conoce a Jesús, ya no vive como vivía antes. Ya no hace lo que hacía antes. Ahora vive diferente. ¿Cómo desarrollo esa fe? ¿Cómo la desarrollas? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En este momento, ¿sabes qué está pasando? Si me estás poniendo atención, si tus 5 sentidos están acá, tu fe se está aumentando. Porque la fe no es el testimonio que yo conté. La fe no es, ay, qué bonito la empresa. Eso no. La fe es lo que dice la palabra. Y lo que la palabra dice empieza a alimentarte. Y entonces tu fe empieza ¿a qué? A crecer. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. Lo otro es, no sé, motivación. Cuando te motivan y te dicen, tú puedes, tú eres el mejor, tú eres lo máximo. Y te meten motivación. Eso no aumenta tu fe. Porque la única forma de que tu fe sea aumentada es ¿por qué? Por el oír, pero el oír la palabra de Dios. De ahí el estar todo el tiempo buscándole. Por eso buscamos un tiempo de devocional diario. Por eso los que están haciendo el tema de restauración, les estamos enseñando a cómo relacionarse con Él para que tú puedas empezar a aumentar tu fe y creer que Dios te va a sacar del chicharrón en el que estás. Te va a sacar de esa crisis, tal vez, no sé, psicológica, de esa crisis sentimental, de esa crisis económica, de esa crisis familiar, de no sé cuánta crisis sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué te va a sacar? ¿Porque el pastor lo dijo? ¿Porque la profeta fue y le dio una palabra? No, porque tu fe está aumentándose al oír la palabra del Señor. No hay otra manera. No hay otra forma. Así que cuando tú empiezas a desarrollar tu fe, pues vas a tener fe para tremendas cosas. Mira, a veces confundimos la fe. Usted ve a alguien en un carrazo espectacular y dice, uy, qué hombre de fe. Y eso no es fe.
¿Sabe? Le voy a poner un ejemplo. Alguien compró un auto, último modelo, y usted dice que, uy, tremendo, y si tiene fe ese señor. Y lo está pagando. ¿Sabe? Eso no es fe. Porque tal vez el personaje tiene un trabajo muy bueno, que pudo decir, ¿sabe qué? Yo puedo pagar ese carro y lo voy a comprar. Pero puede tener más fe alguien que no tiene para irse a un Transmilenio, para ir a trabajar y decir, yo no sé cómo va a ser Dios, pero mañana voy a ir a trabajar y Él me va a suplir. Eso es fe. ¿Sí me voy a entender? No podemos medir la fe por las cosas grandes y uy, qué gente de fe. No. La fe es esa, decir, Señor, ¿cómo vas a hacer mañana para alimentarme porque no tengo nada? ¿Y qué pasa? Viene una palabra, viene un milagro, viene Dios y hace lo que se le da la gana y te bendice. Y has podido ir a trabajar todos estos días. Has podido tener un alimento en tu casa todos los días. Eso es fe. Eso es fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira lo diferente a lo que le decía hace un momento atrás de cuando me decían, es que sin fe es imposible agradar a Dios. No, Dios, me rajé en esta materia. Créame que yo no, todos tenemos una medida de fe. Y cuando el Señor me llevaba a predicar de esto es porque tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Y eso es un mensaje para mí. Y yo le decía al Señor, amén, porque estás hablando a mi corazón. Porque mi fe tiene que ser aumentada para creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. No me está diciendo es que de pronto, porque también hay un texto en la Biblia que dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y sabe, yo malinterpreté este texto. Que sea la fe sin obras. Yo decía, no, pues yo no he hecho nada. Hace tiempo, ¿no? Yo no he hecho nada. Pero no, la Biblia no dice eso. La fe sin obras es que lo que daba el ejemplo del Transmilenio. Ese personaje que dijo, no sé cómo va a ser el Señor, no se coló. No se coló. Sino que aplicó la fe y dijo, algo va a hacer el Señor. Eso es una obra de la fe. Es más, cuando tú te sientas a comer y tú dices, Señor Jesús, en el nombre tuyo yo me como esto y no me hace daño. ¿Qué pasa? Eso es fe. Ahí hay obras. Porque te lo estás comiendo. Pero si tú dices, ay no, eso se ve tan rico. Pero seguro que eso me va a hacer un daño, pero no importa. Hermanito, al otro día o el mismo día, lleve. Porque se lo comió ¿cómo? Sin fe. ¿O no? Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice la escritura, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo no sé, yo creo que el Espíritu Santo está hablando muy claro en esta mañana para aumentar nuestra fe, para que podamos tener fe, pero que no nos demos tan duros, ¿sabe? Porque el diablo te va a coger y te va a decir, no tienes fe. Seguro que te lo va a decir. Ayer me lo dijo todo el tiempo. Tengo fe. No tengo fe, no sé, en la salud, por ejemplo. Pero Él está hablando porque realmente yo necesito que esa medida de fe que Él me ha entregado, yo la empiece a vivir por fe y no por vista. A decir, Señor, cada día, mira, la fe que necesitas para cada día de tu vida es impresionante. Sobre todo cuando tienes hijos. Porque tú tienes que tener fe para creer que tus hijos van y vuelven. Tienes que tener fe para decir, mi esposo va y vuelve. Tienes que tener fe para decir, mis padres van y vuelven. Tienes que tener fe para decir, mañana, pasado mañana, mis hijos van a estar bien. Eso es fe. Así que en esta mañana te digo, ¿tienes fe? Tenemos fe. Pero el Señor quiere llevarnos a otro nivel de fe. A ese nivel donde yo necesito sentirlo a Él cerca de mí. Donde yo necesito sentir que el Señor Jesús quiere que yo esté
cerca de Él, como hablábamos hace 8 días, en su presencia. Volvemos a Hebreos 11, pero mira lo que dice el versículo. Lo que te decía de la fe sin obras es muerta. Ahora mira, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esto es clave acá. ¿Sea hallado qué? Fiel. En la versión internacional dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Sabes? Tú y yo somos esos que recibimos por fe. Que si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos y entonces tenemos que ser ¿cómo? Dignos de confianza. Dignos de confianza. Si tú crees esto en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Si tú puedes aprender a confiar en el Señor, se te van a ir de tu vida una cantidad de cargas, porque tú ya no vas a poner la mirada en las personas, en las cosas, en lo lógico, sino que la vas a poner en Él, porque Él es la fuente. El problema está cuando ponemos los ojos no en la fuente, sino en el canal. Y entonces ponemos los ojos en el canal y entonces ¿sabe qué pasa? El canal va a fallar, pero la fuente nunca falla. Por eso el matrimonio se acaba. Porque ya no colocaron la mirada en la fuente, sino la colocaron en el canal, que puede ser el cónyuge. Y entonces, como la tienen en el canal, nunca les va a funcionar. Nunca les va a funcionar porque siempre va a fallar. Pero si yo la pongo en la fuente, que es Jesús, yo te puedo asegurar, yo se lo he dicho acá cuando yo le digo a mi esposa, uy, mi amor, tú confías en mí, ¿cierto? Me dice, no confío en ti. Y no me lo hice mal, me confío en Dios. Confío en Dios, que Él te guarda. Confío en Dios, que Él te cuida. Confío en Dios, que Él te lleva y te trae. Y yo me pierdo a veces, no porque no se me encierro acá, no le escribo a mi esposa, o voy a hacer alguna vuelta, me voy al sur, relajadísima. ¿Por qué? Porque ya no confía en mí, ella confía en Dios. Pero como la pongo al contrario, porque yo vivo es por lo que veo y no por fe, entonces, ayer le molestaba diciendo, ¿sabe por qué tengo esta barriga? Esta barriga blinda. Me blinda. ¿Sí? ¿Se dice así la palabra? Sí. Me blinda de que las mujeres me vean más atractivo. Y entonces, sí, porque la barriguita, pero bueno, hay otras que les gusta la barriguita, pero ahí está la fe. ¿La fe para qué? Para creer que no me va a volver loco, hermano. No sé si me estoy entendiendo en esta mañana, pero es que tienes unas peleas todos los días en tu cabeza por falta de fe solamente. Los celos es falta de fe, ¿o no? ¿Es falta de fe? El desconfiar, el vivir amargado, el vivir aburrido es falta de fe. Cuando yo miro la palabra, por eso el Señor dije, vivan por fe y no por vista y se acabó el problema. ¿Sabe qué? Ya no más. Amén, gloria al Señor. Vámonos a ser felices. ¿O no? Viva por fe y no por vista. Bueno, esa es la estrategia que el Señor a mí me dio, ¿no? Es muy personal lo de mi barriga. Pero sabes, con la fe tú puedes hacer tremendas cosas. La fe, cuando tú miras lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 17, verso 20, dice la palabra, dice, por la fe que tienen, respondió, les aseguro, espera que lo leo la que tienen allá, la más parecida. ¿Verso qué? 17:20. Mateo 17, ¿sí?
Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Ah? ¿Sabe la fe? ¿Ustedes conocen el grano de mostaza? Es muy pequeñito, súper pequeñito. Yo no conozco ya el árbol como tal, pero en las fotos se ve que el árbol es gigante. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Los que saben de esto. ¿Cómo es un árbol de mostaza? ¿Cómo es? Mírelo, búsquelo. Ahorita no. Son grandes. ¿Y viene de qué? Viene de una semilla re chiquitiquitica, como la cabeza de un alfiler. Y el Señor está diciendo que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a qué, a ese monte, pásate de aquí para allá, ¿y qué va a pasar? Y se pasará y nada será imposible. Uf. ¿Y nada qué? Hay una canción, ¿se acuerdan de esa canción? Si tuvieres fe, apréndasela. Yo la cantaba, ¿sabes? Yo la cantaba pequeño. Porque yo le cuento que iba a la iglesia desde chiquito y uno le cantaban esta canción. Y uno de pequeño decía, uy, como yo le digo a una montaña, muévase. Y la montaña se mueve. Y yo me acuerdo que yo miraba las montañas. Porque es que el Señor está hablándote por eso dice la Biblia que aún desde el vientre Él te formó. O sea, no eres casualidad, no eres accidente. Él tiene un propósito con cada cosa que has vivido. Por eso mi esposa decía algo, mire, lo escribí acá. Sí, acá está. A veces las tormentas hacen falta para que la sequía se acabe. Amén. Esa tormenta que tal vez estás pasando hizo falta para que la sequía en tu vida hoy se acabe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déselo fuerte. Y entonces yo decía, y cantaba, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y yo cantaba y decía, Señor, y por eso me traumaticé. Porque nunca se movió la montaña. Siempre la vi en el mismo lugar. Hasta que un día el Señor reveló esa palabra a mi corazón. Ok, que es que no es lo físico, es el problema, es lo que no sé, lo que estés pasando. Si yo tengo fe, ese monte se mueve de aquí a acá, se mueve. Porque Él exageraba para que tu fe se aumente. Y poder nosotros creer que todo eso que dice el Señor es maravilloso. Ahí más adelante, en Mateo capítulo 21, verso 21, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis. Todo lo que pidieres ¿en qué? En oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sabes? A ver si me acuerdo el texto. Señor, acuérdamelo. Está en 2 de Corintios, creo que es capítulo. Dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Usted lo encuentra ahí, 2 de Corintios, no sé si es 10:4. Y entonces, las armas no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas ¿en qué? En Cristo Jesús, para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Y sabes cuáles son esas armas que el Señor te ha entregado? 2 sencillas, fáciles, que la gente no está usando. La oración y la adoración. No más. Pare de contar. Que tú ores y adores. ¿Sabes? Mira lo que te está diciendo el Señor en esta mañana. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo vas a recibir. Amén. Amén. Cierra los ojos y piensa en esto. Esto es un ejercicio que me hace el Señor. Él es así.
se te aparece un ángel en este momento. Ahora, tienes 3 segundos para responder. No tienes más tiempo. Y el ángel te dice, pídeme lo que quieras. Y será hecho. Ya se acabó el tiempo. ¿Saben qué pasó? Seguramente, ¡ay! No pedí, se me fue el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabes qué pedir. La Biblia dice, ustedes no reciben porque piden ¿qué? Piden mal. Porque tú tienes que en oración y en adoración estar trabajando para decir, Señor, mira, yo te pido por mis hijos, yo te pido por mi generación, yo te pido por mi salud, no sé, por mis finanzas, quiero vivir en otra dimensión, no sé qué quieras. Pero lo tengas claro porque el Señor viene y te dice en un momento dado, ¿qué quieres? Y cuando tú respondes bien, dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué? Y será hecho. Y será hecho. Y te podría seguir dando textos para momentos difíciles, para palabras que puedes usar para profetizar. Porque saben, en tu boca está el poder de profetizar. ¿Sabe? Ayer cuando le conté lo que le conté, yo estaba profetizando sin darme cuenta. Yo estaba diciendo, no, yo no puedo pagar eso, ahorcado pago eso. Y las palabras van y salen y empiezan a hacer traca, y vienen a mí y otra vez. ¿Y sabe qué pasa? No, ahorcado quedo. Tengo que seguir viviendo así. Yo no puedo soñar, yo no puedo pensar en nada grande. Me tengo que resignar. Pero cuando tú aprendes a profetizar la palabra de Dios, como cantamos en esa alabanza, cuando tú profetizas la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar? La palabra va, como dice Isaías 55:10, dice, va y hace lo que tiene que hacer y no vuelve a ti vacía, sino que va a ir con eso que hizo. Por eso tienes que aprender a hablar. Tu vida no va a salir de la crisis hasta el día que aprendas a hablar. Porque es que hablamos mal, mira, hablamos mal de la forma más, decimos, ay, no, si eso me pasa, me muero. ¿Hay gente que dice así? ¿No dicen así? Me muero. Y ay, tal se murió, tan raro que le habrá pasado. Pues hermano, ¿quién sabe qué le puso a hablar? ¿O no? Hay gente que habla horrible, uy, no, es que me da un infarto si llega a pasar. Gente que habla así. Gente que dice, ¿cómo le ha ido? Ah, hermano. O hay gente que dice, oiga, usted lo llama, por fin se acordó de los pobres. ¿Dónde ha escuchado eso? Y usted está diciendo, usted está profetizando que es pobre, usted está profetizando que se va a morir, usted está profetizando que le va a dar un infarto, usted está profetizando una cantidad de cosas y este mundo va a tener, ¿cómo está este mundo, hermano? No, ¿quién se le ocurre traer un hijo a este mundo? Pero usted si cree la palabra de Dios, no importa lo que pase, porque Dios lo promete, Dios lo hace. Y quiero terminar en esta mañana. Mire, me quedo con una cantidad de textos de fe impresionantes. Léalos ahí cuando pueda. Marcos 5:34, Mateo 9:28 al 30, Marcos 10:51 al 52, Santiago 5:15. Él hace milagros todo el tiempo. Ahora te digo en esta mañana, te hago la misma pregunta con la que arrancamos. ¿Qué habla tu fe? ¿Sabe? Cuando yo me hice esta pregunta después de este mensaje que el Señor me dio, me di cuenta que no estoy tan rajado, mano. No es como el diablo me quiso poner al principio. No, hermano, yo sí no tengo fe, pero para nada no. Sé que he tenido fe para muchas cosas, pero también sé que me ha faltado fe para otras. Pero también sé que tengo un padre que yo puedo ir decirle, papá, no tengo fe. ¿Y qué dice él? Te aumento la fe. Lee la palabra, te voy a dar una palabra profética, te voy a dar una palabra en la que te puedas parar en el momento de la crisis en lugar de enloquecerte y volverte loco. Ahí tienes que ir a la palabra. Eso es fe. Fe es no agarrarte, porque la Biblia dice que la lucha no es contra sangre ni carne.
Es fe creer, es decir, Señor, algo está haciendo el diablo con esta persona para maltratarme. Pero en el nombre de Jesús se corta. Y no se pone a pelear usted con el perro y con el gato y con todo. Hay una historia en el libro de Reyes que yo la prediqué una vez. Y el Señor me trae darla recordándonosla. Amén. Y en aquel momento, mire, me dio algo tremendo. Fe. Su presencia está aquí, hermano. Se está paseando tremendamente. Y está aumentando nuestra fe hoy el Señor. Y en aquel momento titulé este mensaje 7 veces, no sé si lo recuerdan. Y esta es la historia cuando la nación llevaba 3 años y medio sin lluvia. No habían cosechas, todo estaba mal, las cosas estaban mal para la nación. Terrible, hermano, estaban mal. 3 años y medio sin agua. Estaban pasando horrible. Pero sabe, dice que Elías ora por la lluvia nuevamente. Y dice la escritura en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 44. Dice, a la 7ª vez dijo, porque, ¿qué había pasado? Elías había orado y le había dicho a su criado, sube y mira. Y el criado bajó, fue la primera vez y bajó, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No hay nada. Y quiero que ahora mismo pienses esto para tu vida. Dios te ha dado una palabra. Dios te ha prometido algo. Y Dios te ha dicho va a pasar. Y te has ido una vez y ¿qué has visto? Nada. Estás por la segunda y vas. ¿Y qué ves? Nada. La tercera. Nada. La cuarta. Nada. Mire, aquí ya se le fue la fe a más de uno. Si llegó a la cuarta. Porque vamos a la primera y nos devolvemos y nos rendimos. Pero el Señor le dice, por eso ese mensaje se llamaba 7 veces. Porque de pronto hoy es tu 7º día. ¿Por qué no? Tal vez hoy sea ese milagro que estás esperando en tu corazón, en tu vida, en todo lo que estás necesitando. Tal vez hoy el Señor va a hacer algo en tu corazón y es esa 7ª vez. Y Él le dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Él le dijo, y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, porque una gran lluvia viene. No sé, pero yo creo esa palabra. Hay una nube sobre tu vida. Y no es esa nube negra que le pintó el diablo a usted, de dibujitos animados. No sé si se acuerdan que se movía la nube y la lluvia caía. ¿Sabe? Yo la cojo como es, como está escrita. Y es esa nube que viene con lluvia de bendiciones para mi vida. Pero son 7 veces, hermano. Yo quiero que te pongas en pie. Si tú quieres hoy decir, Señor, hoy es mi 7ª vez. La fe no niega tu realidad. Porque la fe no niega tu realidad. Pero ¿sabe qué se hace la fe? La cambia. Amén. La fe no niega lo que estás pasando hoy. La crisis por la que estás pasando. La fe no la niega. Pero la fe sí la cambia. Y si tú en esta mañana has creído esta palabra, pues la fe que tienes va a cambiar lo que hoy te está pasando. Yo creo que mi esposa pase y ministre porque siento de Dios algo especial en esta mañana. Siento algo especial de Dios y tal vez no te toque ni nada. Hace 8 días el Señor me llevó a tocar a ciertas personas. Gloria al Señor porque el Señor les tocó, fue tremendo. Amén. Pero hoy solamente necesitas fe para creer que en este momento se ve una nube en tu vida. Señor, gracias.